Vamos a iniciar con el curso del pragmatismo. Y para comenzar con esta plática sobre el pragmatismo y sobre todo la filosofía pragmática, quisiera comenzar con una frase que me gustó mucho, que encontré en un libro. Con esta frase empiezo. La única contribución que ha hecho América del Norte, dígase Estados Unidos, de un sistema filosófico original dentro del pensamiento universal es el pragmatismo. Hemos visto en la historia de la filosofía que ha habido muchas filosofías del renombre y la mayoría son europeas. Filosofías de Francia, filosofía de Inglaterra, filosofía de España, de Italia, de diferentes países europeos. Pero la pregunta que se impone es, bueno, ¿y Estados Unidos? Estados Unidos es un país que, nos guste o no, nosotros compartimos la mitad de nuestras fronteras, perdón, la frontera norte la compartimos con Estados Unidos. Y es lamentable, es triste, yo lo pienso, que sepamos tan poco de los Estados Unidos. Es cierto que sabemos mucho de ellos por los comerciales, por sus películas, por todo lo que nos llueve del país del norte. Y sabemos, aprendemos inglés desde pequeños, en fin, pero ¿qué sabemos de su literatura? ¿O qué sabemos de su filosofía? ¿Quiénes son sus grandes personajes? ¿Quiénes son sus grandes pensadores? Sabemos muy poco. Sabemos más de otras regiones del mundo. Ustedes lo llevan, por ejemplo, en la historia de la cultura. Sabemos muchísimo más cosas de otros países, naciones o culturas, pero poco de nuestro vecino país, que nos pese, como nos pese, Estados Unidos hay que conocer. También yo les compartí que a su debido tiempo hubo una materia que impartí en el Tecnológico de Monterrey que se llamaba Análisis del Pensamiento Norteamericano. Una materia que disfruté muchísimo, de veras. Me encantó impartir esta materia que era para estudiantes de relaciones internacionales. Y ver, pues, echarme un clavado, pues, al pensamiento norteamericano. Y para ser honesto, en la carrera de filosofía, pues lo estudiamos nada. O sea, nada. Pragmatismo es lo único que se llega a mencionar y con cierto desdén, con cierta indiferencia. Bueno, entonces, precisamente cuando a mí me confía en la materia de análisis del pensamiento norteamericano, pues me eché un clavado a la escasa literatura que hay sobre el vecino país del norte. Voy a comenzar también la exposición con alguna pregunta. Aquí dice, aluda a algunos de los personajes que ensayaron la especulación filosófica en la América sajona. Es decir, ¿quiénes son los personajes importantes que tienen los Estados Unidos? Bueno, yendo a mi fuente principal, ya se los había dicho, este libro, Historia de la Filosofía en América del Norte. Francisco Larroyo habla de 5 periodos que se los quiero mencionar. 5 épocas, 5 momentos de la historia del pensamiento norteamericano. Y estos 5 momentos, desde los colonos de la costa este hasta la actualidad, pues tiene 5 grandes personajes. Las 5 épocas, que no se las he mencionado, de esta evolución de los Estados Unidos, se encuentran representadas por 5 pensadores. Esto sí, préstenme mucha atención. Pensadores de primer rango. El primero de ellos es el teólogo Jonathan Edwards, 1703-1758. Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, de la fórmula clásica del trascendentalismo, que ayer yo les mencionaba, que se menciona en la novela de Mujercitas. Josias Royce, 1855,
1916. Logra la concepción más completa del idealismo personalista norteamericano. William James, 1803-1910. Plasma el sistema de la filosofía de la experiencia. En fin, John Dewey vitaliza y postforma la filosofía del pragmatismo, poniéndola en contacto con los problemas palpitantes de la vida contemporánea. Hasta aquí, Francisco Larroyo. Bueno, coincido, pero creo que hay dos autores que no menciona, tendrá sus razones, Francisco Larroyo, que yo sí los voy a mencionar. Uno de ellos es Richard Rorty. Él sería, digamos, como que el último gran pensador norteamericano. Hay otros como John Rawls, pero no, me voy a fijar en Richard Rorty mencionándolo. Pero el otro que no menciona y que yo creo que la verdad vale la pena reflexionar sobre él es Benjamin Franklin. ¿Cómo está estructurada entonces esta sesión? Es muy sencillo. Hablaré brevemente de Franklin, después hablaré muy brevemente de Emerson, sigo con William James y digo 2 o 3 palabras sobre John Dewey. Bueno, les decía a ustedes que Larroyo, que ya los mencionó a estos 5 pensadores, según él, de enorme importancia, hay 2 autores que no menciona y uno de ellos para mí me parece de una enorme importancia, que es, a ver, aquí está, Benjamin Franklin, ¿es el mejor? Autobiografía y otros escritos. Este señor, honestamente, es un verdadero padre de la patria. Por alguna razón estará su imagen o está su imagen en los billetes de $100. Habría que preguntarse por qué este personaje está en los billetes de mayor denominación. Porque realmente este bostoniano educó a las colonias norteamericanas. Benjamin Franklin, como ya se los mencioné, nace en Boston en el siglo XVIII. Y él se encargó de educar a un país porque lo que él quería era que este país se independizara de manera fuerte y poderosa. Entonces, Benjamin Franklin, que tuvo como 16 hermanos, si no me falla la memoria, y que no fue el más pequeño hasta donde yo sé, pero era de los últimos. Él, colono, inventó lo que se puede decir un almanaque. Hizo uso de un almanaque que se le conoce como el almanaque del pobre Ricardo. ¿Qué característica tenía el almanaque que inventó Benjamin Franklin? Pues no hizo otra cosa más que darles frases, palabras, pensamientos, optimismo, esperanza a todos los que leían el almanaque. Un almanaque que se encargó de él por años, si no es por décadas. Y él decía frases que de una u otra manera levantaban el ánimo para ser trabajadores, para ser virtuosos, para ser tenaces, para sobresalir, para ser el número 1. La psicología estadounidense tiene mucho de Benjamin Franklin. Esta mentalidad triunfalista, esta mentalidad de ser el número 1, de al mal tiempo buena cara, se lo debemos a Franklin. Todos los libros, y créanme jóvenes, todos los libros de superación personal que conocemos, esos de cómo hacer, cómo mejorar mi matrimonio, cómo ser amigo de los demás, cómo hacer mi propia silla, cómo componer mi automóvil, todos los libros que empiezan con la palabra cómo, de cómo hacer las cosas, pues tiene su antecedente en Benjamin Franklin. Él enseñó a pensar cómo resolver problemas, no quedarnos en la dificultad,
sino en solucionar la problemática. Y entonces él dejó toda una generación, una serie de herederos que ahora nos bombardean y nos dicen, pues, cómo formatear, cómo dar una clase virtual, cómo esto, cómo lo otro, cómo lo de más allá. O sea, toda la literatura del cómo la tenemos en Franklin. Entonces, mi invitación es, échense un clavado a leer este libro, que realmente es muy, muy ameno, está muy bien escrito, pero sobre todo no quiten el dedo del renglón. Franklin fue alguien que enseñó al país del norte, a los habitantes del país del norte, a no quedarse en los problemas, sino en cómo solucionarlos. El segundo pensador que me interesa mucho es Emerson. Emerson, un filósofo trascendentalista, como se le conoce, escribe también unos ensayos magníficos. Ya vimos que el padre de los ensayos, o el ensayista mayor, pues es Michel de Montaigne. Pero hay otros pensadores que también hacen uso del ensayo. El mismo Bacon hace uso del ensayo. Y toda una pléyade de pensadores recurren pues a ese recurso literario que es el ensayo. Bueno, buenos ensayos, inteligentes ensayos. Emerson. Entonces, les invito también a ustedes jóvenes que lean algo sobre Emerson, pero sobre todo sus ensayos, de todo tipo. Yo recuerdo que para tener una idea de qué libros leer, hay un ensayo que escribe Emerson de qué libros hay que leer. Y bueno, es toda una didáctica, toda una pedagogía de que él te va recomendando libros. Conste que estoy hablando de un filósofo del siglo XIX. Y voy a pasar pues a los pragmatistas. Aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué es justificable el calificativo de filosofía de la acción que se aplica al pragmatismo? Filosofía de la acción. A ver. El pragmatismo, sí, así se le conoce. Filosofía de la acción. Pero en la misma etimología de la palabra está. La palabra pragmatismo es una palabra que viene del griego. Pragma, pragmatos, que quiere decir lo práctico, lo útil, lo funcional, lo que sirve. Entonces, ya hagamos a un lado las meditaciones metafísicas profundas que en su sentir no nos sirven para nada. A lo práctico, a lo que sirve, de una vez. Ustedes, como yo, hemos sido educados en el pragmatismo. Vasconcelos escribió un libro que se llama De Robinson a Odiseo. Recuerden que Vasconcelos, pues él fue rector de la Universidad Nacional de México y ministro de Educación. Y Vasconcelos, en su libro precisamente de Robinson a Odiseo, él como educador, porque lo fue, aparte de filósofo, catedrático, abogado, político, aspirante a la presidencia, la educación le interesaba muchísimo. Y él, en su libro, hace una crítica acerba a John Dewey. Dewey, que hablaremos después de él, pues es un pragmático. Pero escuchen lo que dice Vasconcelos en su libro de Robinson a Odiseo. Dice, cuando más se necesita no parece. Dice Vasconcelos, no sé por qué Dewey me trae a la memoria las ventajas de las reglas y reglamentos de comunidades y colegios, que al darnos ya prescritas las obligaciones diarias, los pormenores de la conducta corporal, nos ahorran el esfuerzo de pensar en menesteres
comunes, triviales, y nos reservan de esta suerte la atención para los problemas superiores del pensamiento. Y es porque Dewey, a lo que parece, quisiera aniquilarnos la atención de lo grande para ponernos a inventar cada día la manera de anudar la corbata, la forma de asear la alcoba. No sé si logro transmitirles la ironía, el sarcasmo y lo que está diciendo entre líneas Vasconcelos. Dice que esta pedagogía, esta educación pragmática, nos enseña cosas como la manera de anudar la corbata o la forma de asear la alcoba. Y entonces, al enseñarnos en esas cosas cotidianas, triviales, nos quita la atención de lo grande para ponernos a inventar todos los días. Y sí, porque lo que les interesa no es, digamos, lo fundamental, el principio, el origen, sino saber cómo hacer las cosas. Entonces, si uno se pone a pensar, nos han enseñado a cómo hacer las cosas, a cómo resolverlas, pero no tanto a pensar en cosas más profundas. ¿Y por qué? Como leí en otro libro. Escuchen esta pregunta. ¿En qué sentido el pragmatismo significó una reacción contra la modalidad filosófica de la época? Respondo. El sistema pragmático cae o se sostiene con la filosofía kantiana. ¿Qué nos enseñó Kant? Kant, en su crítica de la razón pura, llegó a una conclusión. No es posible conocer las cosas en sí. O sea, no podemos llegar a cómo es la realidad. Eso escapa a nuestros límites. No estamos. No podemos alcanzar la realidad. Saber cómo es. ¿Qué es la verdad? O sea, esa pregunta de qué es la verdad no tiene sentido para Kant. Como tampoco qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, ¿cómo saberlo? Entonces, Kant, cuando nos hereda la filosofía de que no es posible conocer la verdad, ¿qué le enseñó a todas las filosofías posteriores? A que debemos de renunciar a buscar los orígenes de las cosas. O sea, la pregunta de el por qué último de las cosas, ni para Kant, ni para todos sus herederos intelectuales, tiene sentido. Es una pregunta que no tendríamos ni que formularla. ¿Sí me explico? O sea, ¿para qué? Nunca vamos a saber, ustedes me lo han dicho, ay, nunca sabremos qué es la verdad. O nunca sabremos qué es el bien. Nunca, pues sí. Porque de una u otra manera, todos somos hijos de Kant. El pragmatismo lo asume. Entonces, ¿qué es lo importante para el pragmatismo? Presten atención. En sentir de James, William James, el intelectualismo, o sea, las filosofías anteriores, olvidan que el fin primero de la vida psíquica es la conservación y defensa del individuo, en forma que no puede separarse el pensamiento de la acción. O sea, que lo que debe de importarnos no es qué es la vida, perdón por la expresión, sino simplemente vivir, mejor dicho, sobrevivir. En eso deberíamos de ocuparnos. Entonces, la educación pragmática nos debe de enseñar cómo sobrevivir, digamos,
a lo que estamos padeciendo. Nietzsche en cierta medida es un pragmático, es contemporáneo de ellos. ¿Qué es lo que no le perdona a Sócrates? Dice Nietzsche, Sócrates nos enseñó a pensar la vida, no a vivirla. Cierta ironía con sobrada razón. Y entonces el pragmatismo nos dice, no, a los chicos, por ejemplo, regreso a la educación, hay que enseñarles cómo sobrevivir ante la jungla que está allá afuera, porque es toda una serie de tiburones que lo único que quieren es comerse al pez chico. Y entonces nosotros los que tenemos que hacer, nosotros los profesores, es darle las herramientas. De hecho, así decimos, las armas para defenderse. ¿Y defenderse de qué? Precisamente de los ataques de allá afuera. De una u otra manera les estamos inculcando la idea de que nos encontramos en una situación de indefensión y que tenemos que darles espadas, darles armaduras, darles toda una serie de instrumentos, de herramientas para defenderse. ¿Defenderse de qué? De la guerra de allá afuera. Entonces, por eso para el pragmatismo es muy importante que lo que tenemos que enseñar, por ejemplo, es cómo resolver cosas. Y no, por ejemplo, saber cuántos cánticos tiene la Divina Comedia. O enseñarles toda una serie de información que a la larga no les va a servir, según su sentir, para defenderse de la jungla, de la ciudad o de la civilización o simplemente del mundo exterior. De este modo, la inteligencia tiene una función práctica, la cual es permitirnos vivir nuestra vida y colmar nuestras aspiraciones. Entonces, lo que hay que hacer o lo que debemos de hacer es tener toda una serie de conocimientos para defendernos de la vida. Eso ya ha quedado más que claro. Para defendernos de lo que sucede alrededor de nuestras vidas. Pero la pregunta es entonces, ¿qué es la verdad? Que es una pregunta que queda en el aire. La verdad es lo que sirve, ya en pocas palabras. Como no podemos llegar a la verdad, porque la verdad es inaccesible a nuestra inteligencia limitada, entonces tenemos que buscar algún criterio que me dé motivos para pensar que algo es verdadero. ¿Cómo yo sé que una teoría, una doctrina, un sistema, una enseñanza, una frase, etcétera, es verdadera? Por los resultados. Es decir, lo que hay que ver son las consecuencias. Lo que hay que ver son los efectos. Si lo que se dice, si lo que yo digo me da resultados beneficiosos, en primer lugar para mí y luego para los demás, pero si da resultados, entonces tiene que ser verdad. ¿Se dan cuenta? No nos interesa conocer la esencia de las cosas, cosa que aspiraron ingenuamente los griegos, sino lo que ahora hay que hacer es buscar los resultados. Entonces, si esta teoría me da resultados positivos, resultados para sobrevivir, entonces tiene que ser verdadera. Si el día de mañana aparece otra doctrina, otra escuela, otro movimiento, otro sistema que da mejores resultados que la anterior, entonces vamos a quedarnos con la nueva. Entonces, por eso la verdad pues, es relativa. La verdad es mudable. Esa de que la verdad es única, eterna, para siempre, y aunque pasen los seres humanos y las generaciones, la verdad va a seguir siendo la misma. Eso es lo que decían las filosofías anteriores. No, la verdad para el pragmatismo es relativa. Es relativa para una generación, es relativa para una época, es relativa para un periodo. Y entonces, si esta doctrina A funciona, es la verdadera.
Ustedes me pueden decir, ¿y qué tiene de malo? Bueno, el querer ya no buscar la verdad, eso para nosotros pues es un desaliento. O sea, entonces ya no hay que buscar la verdad, solamente hay que ver resultados. Pero a mí lo que más me interesa es la cuestión ética, que en eso sí, ya les he dicho, me interesa mucho, puesto que por años fui profesor de ética. Y en esta materia, la pregunta príncipe es, ¿y qué es el bien y qué es el mal? Pregunta filosófica. Pero si yo le pregunto a un pragmatista, oiga, ¿qué es la verdad? Lo dije mal. ¿Qué es el bien? Va a contestarme exactamente lo mismo. Si me benefició. Por ejemplo, si yo le digo a una persona una mentira, si quieren, como le decimos vulgarmente, piadosa, pero yo al decirles esta mentira piadosa, le da buenos resultados al que se la estoy diciendo, entonces esa mentira es buena. Por ejemplo, si una persona le miente a otra, pero al decirle esa mentira, la otra sale beneficiada, ¿por qué? Porque a lo mejor escuchó lo que quería escuchar y le dio ánimo y no sé qué, pero lo levantó, entonces esa mentira se justifica. Ejemplo, un ejemplo más. Oiga, lo del movimiento del 68, esa famosa matanza de Tlatelolco, etcétera. ¿Estuvo bien o estuvo mal? La pregunta es, a ver, ¿cuáles fueron los resultados de dicha matanza? Y entonces uno puede empezar a decir, a ver, después de la matanza, se aplacaron las aguas, ya no hubo otro movimiento de tal envergadura, hubo Juegos Olímpicos, y entonces se pone en una balanza qué se ganó y qué se perdió con dicha matanza. Si uno dice, ah, bueno, haciendo la comparación y vemos que el haber cometido semejante acción nos trajo más cosas buenas que malas, luego entonces la acción está justificada y estuvo bien. Entonces, eso es la destrucción de todo sistema moral, porque solamente estamos viendo pues los resultados. Y yo creo que hay que ver algo más allá que los simples resultados. Pero ya se dieron cuenta, lo que les interesa es lo inmediato, lo de ahorita. Entonces, el pragmatismo trajo consecuencias hasta la fecha. Nos mienten los políticos. Ahorita ustedes y yo estamos bombardeados de toda una serie de comentarios con respecto al coronavirus, etcétera. ¿Y dónde está la verdad? ¿Y qué está bien? Y no sé, ¿sí? Entonces, pero el mundo en el que nos vivimos, no voy a tapar el sol con un dedo. Pues el mundo en el que vivimos es pragmático. Hemos heredado el pragmatismo. Y si mis engaños, si mis fraudes, si mis mentiras o lo que sea me da buenos resultados, pues bienvenido eso. Eso es una herencia del pragmatismo. La verdad, dice William James, es una especie de lo bueno y no como se supone corrientemente una categoría distinta de aquello coordinada con ello. La verdad es el nombre de cuanto en sí mismo demuestra ser bueno. ¿Se dan cuenta? Si es verdad, tiene que ser bueno. Y si es bueno, pues tiene que ser verdad. Resultados, jóvenes. Resultados. Yo les decía a ustedes que en las campañas publicitarias, si la Pepsi Cola hace toda una serie de comerciales y de acciones y qué sé yo, pero si eso le da beneficios en sus ventas, está bien. No importa si, por ejemplo, ataca sentimientos o ataca susceptibilidades o si ataca toda una serie de creencias de las personas. Si para eso tengo incluso que estar utilizando exorcismos, o tengo que estar utilizando Satanás, o tengo que utilizar cosas demoníacas, no me importa como hubo un comercial de Pepsi Cola, porque lo único que importa es vender. Y entonces, si hago referencia a cosas sobrenaturales
pero me da resultados, va a ser bienvenido. Sí, el fin justifica los medios. Esa frase que se le atribuye a Maquiavelo es una frase pragmática. William James fue el gran teórico del pragmatismo. Él dictó 6 conferencias en la Universidad de Harvard. Les decía a ustedes que fue un gran, le tienen mucho respeto a William James. Se ama a William James. Y él dictó 6 conferencias, y en estas conferencias dijo el ABC del pragmatismo. Entonces, si ustedes quieren conocer más sobre también no solamente filósofo, también era psicólogo. Tiene un libro famoso así de grueso que se llama Los principios de la psicología. Obviamente es una psicología positivista o positiva, o una psicología pragmática, en fin, y se utilizó como libro de texto por mucho tiempo en Harvard y en otras partes. Está traducido también incluso al español. Este autor, que tiene un hermano, o tuvo un hermano que se llama Henry James, él es un novelista. Entonces, William James, cuya efigie, cuya imagen se encuentra en algunas universidades, pues fue el que teorizó, el que le dio sustento, el que le dio forma al pragmatismo. Quisiera concluir, puesto que el tiempo lo tengo encima, con el otro autor que ya se los mencioné 2 o 3 veces, John Dewey. Tienen muchísimas semejanzas y diferencias entre los dos, entre William James y John Dewey. De hecho, Dewey no aceptaba el término pragmatismo, no le gustaba ese término para denominar su propia filosofía, le llamaba instrumentalismo. Y John Dewey extiende la mano con toda una serie de pedagogos que de una u otra manera se nos ha enseñado nos han enseñado a las escuelas activas. Estoy pensando, por ejemplo, en un Rousseau y Montessori, etcétera, bueno, las escuelas nuevas, como les llaman. Pero John Dewey, él, como ya se los dije, ¿qué hay que enseñar a los niños, a los jóvenes? A hacer cosas. Por eso Vasconcelos dice que con la educación tipo Dewey se nos enseña a hacer nuevos Robinson Crusoe. Vean qué imagen tan interesante. Porque quien ha leído la novela, ¿no?, de Daniel Defoe, Robinson Crusoe llega a una isla supuestamente abandonada y él tiene que comenzar desde cero. Él tiene que saber cómo sobrevivir, lo que ya hemos repetido. Y tiene que empezar a construir, pues, una habitación, tiene que construir su manera de protegerse. Es decir, es toda unas hazañas que hace Dewey, que hace Robinson Crusoe, para sobrevivir. Entonces, lo que tenemos que empezar a enseñar, pues, es a nuestros jóvenes y a nuestros niños, a que sean como unos nuevos Robinson, que sepan hacer cosas. Se aprende haciendo cosas. Entonces, a los niños hay que enseñarles a hacer cosas. Por eso se populariza mucho la cuestión de las manualidades. Y entonces el niño ya sabe hacer esto. El niño ya sabe hacer lo de más allá. El niño. Lo cual está bien. O sea, yo no estoy en contra de que se le enseñe al niño a hacer cosas. Pero no nos quedemos ahí. Por eso la crítica que hace Vasconcelos es, ya está bien de Robinson, o sea, de ser Robinsones. Hay que ser como Odiseo. ¿Cómo que como Odiseo? El personaje de la Odisea de Homero. Ustedes saben que Odiseo, regresando de la guerra de Troya, se tardó 10 años en regresar a Ítaca. 10 años. Cuando hubiera regresado en 2 semanas. O sea, de Troya a donde estaba su esposa Penélope. 2 semanas. Pero se tardó 10 años. ¿Y saben por qué Odiseo se tardó tanto tiempo? Bueno, sí tuvo dificultades. Pero en lugar de irse directamente a su isla,
se fue a confirmar, a verificar lo que le habían enseñado los mayores. Entonces, él sabía de ciertas cosas que le habían enseñado. O sea, ¿se dan cuenta en qué nivel se encuentra Odiseo? No es en el nivel de aprender a hacer cosas, ¿no? Cómo hacer una lanza, ¿no? O cómo hacer un escudo, o cómo, no sé, o cómo hacer tortillas, o cómo hacer el guarache. No. A él le enseñaron otras cosas más fundamentales, cosas más de otro piso, de otro nivel. Y le enseñaron, pues hay una isla de cíclopes. Y fue a esa isla de cíclopes. Que fue a ver ciertos dioses, que fue a ver a Circe, que fue aquí, allá, etcétera. Que hay unas sirenas que te encantan y ¿no? Y nadie sale vivo de esas sirenas, etcétera. Todo eso que ya lo sabe Odiseo. Sin embargo, él va a confirmar lo que el maestro le enseñó. Lo que el maestro le enseñó. Porque ¿de dónde aprendió Odiseo eso? Digo, haciendo redes para pescar, de eso no va a aprender que había unas sirenas. Y sin embargo, ¿qué hace Odiseo? Sí, claro, yo sé que está exponiendo a toda su tripulación, etcétera. Él mismo se tardó 10 años en regresar con su esposa, pero va, y se acuerdan ustedes que cuando se está acercando a la zona de las sirenas, ¿sí? Quiere escuchar el cántico de las sirenas. Y entonces pone cera a toda su tripulación para que no escuchen a las sirenas. Pero él se amarra, bueno, lo amarran a su mástil para no caer bajo los encantos de las sirenas. Porque lo que pasa es que cantaban tan bonito, etcétera, que entonces arrojaban tras las sirenas y naufragaba la nave. Y así, y a pesar, y sí, exactamente, está amarrado en el mástil, Odiseo, y pasa, sí, pues con una situación difícil, pero bueno, pasa y escucha a las sirenas. Pero entonces piensen, jóvenes, ¿quién enseñó eso a Odiseo? ¿Alguien mayor? Entonces, no solamente nos vamos a quedar en aprender a hacer cosas, lo que está bien, sino que hay que ir a otros horizontes, a algo de mayor renombre, algo que valga más la pena. Es importante vivir, sobre todo ahorita que estamos en esto del vivir, pero también hay que saber para qué vivir. Porque si yo vivo, pero no tiene sentido mi existencia, entonces ¿para qué vivo? Entonces lo que importa, y eso lo dicen también los existencialistas, eso lo veremos en otra sesión, que lo que importa no es vivir, sino darle sentido a esa existencia que ya tenemos. Último, ya para terminar, me llamó mucho la atención una noticia que yo vi, 18 suicidios diarios en México, o sea, 18. O sea, esa noticia me puso helado. ¿Por qué se suicida la gente? Diría Albert Camus, porque no tienen sentido de existencia. Si tuviéramos un para qué vivir, le daríamos sentido a la existencia. Dice por ahí Nietzsche, ¿no? Que quien tiene un por qué vivir, sabe cómo vivir. Entonces, jóvenes, espero que esta introducción, porque es lo único que me voy a poder hacer, estas introducciones a las filosofías, pues les abre el apetito a ustedes para que profundicen un poco más por su cuenta. Ustedes, a diferencia de mí y de muchos más, tienen una serie de recursos para salir adelante y para encontrar el sentido a su existencia. Bueno, les agradezco mucho su atención. Ahora